Final sobre justicia penal. Hoy tenemos a uno de los number ones de Barcelona, Jorge Navarro. Bienvenido. Buenos días, Eloy. Y aquí normalmente, para no cometer errores en cuanto a la presentación del invitado, siempre la primera pregunta es ¿quién es Jorge Navarro? Pues Jorge Navarro es un abogadillo de Barcelona con vocación de saber, aprender y bueno, cuidar a los clientes y nada, la verdad con ilusión. Este es Jorge Navarro. La verdad yo creo que al final la abogacía se define un poco por lo que siempre explico a mis alumnos, las ganas de saber, ¿no? La curiosidad. Y la curiosidad creo que es lo que te lleva al conocimiento y te lleva al saber hacer y te lleva bueno, pues a investigar cosas y aprender. Pregunta amplia pero dura. ¿Crees que hay justicia en España, penal? Yo creo que la justicia en general funciona de una manera bastante correcta porque creo que sinceramente se corrige, se acaba corrigiendo los errores que se pueden cometer inicialmente, como vulneraciones de derechos, etcétera, etcétera. El ejemplo que pongo yo siempre, que la gente a veces es un poco, digamos, escéptica con el ejemplo, es Sandro Rosell. Sandro Rosell, es verdad que yo creo que la justicia no solo no funcionó, sino que fue nefasta, pero luego la realidad es que la propia justicia corrigió esa, digamos, libertad necesaria, porque fue algo, yo creo que una vergüenza nacional, y luego fue absuelto. Es cierto que luego falta la reparación de todo eso, que eso es muy complicado, y es verdad que hay un déficit, porque lo razonable sería que el propio juez que acuerda, digamos, reparar esa situación, ya establezca en la sentencia el por qué no una indemnización a favor de esa persona, y no exigir al ciudadano que se ha visto, pues digamos, infravalorado, ignorado, maltratado por el propio Estado, exigirle que tenga que hacer a su vez una demanda contra el Estado, que al final el Estado que te ha castigado es el que tiene que resarcirte. Y eso es un poco complicado de entender. ¿Por qué crees que el ciudadano tiene esta percepción, sobre todo en penal, de que la justicia es tan dispar o que es injusta, de que hay justicia para ricos, justicia para pobres? Bueno, yo creo realmente que en ocasiones el tratamiento que se da por parte de los medios tan polarizados, con digamos, ese manicaísmo ideológico tan exagerado que hay en redes, en prensa, etcétera, creo que no ayuda a que el ciudadano tenga una percepción de la justicia de neutralidad. Eso es un flaco favor que hacen los partidos políticos, que hacen las propias asociaciones judiciales, que hace el propio gobierno a la hora de las elecciones pues, de los miembros del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial. O sea, es muy lamentable, desafortunado, que todos sepamos ya pues, los colores de cada magistrado en según qué cúpulas judiciales. Y creo que eso obviamente pues, se traslada a la ciudadanía. La ciudadanía no es idiota. Todos sabemos que hace 20 años, pues una persona que estaba en un pueblecito de cualquier localidad de Cataluña, Aragón, Andalucía, Galicia, no tenía la capacidad para poder expresarse, y gracias a las redes, pues cualquier persona ahora puede expresarse y dar a decir la suya. Eso ha aportado mucho, ha enriquecido mucho el debate, pero a la vez también pues, genera, digamos, esas tensiones innecesarias, y los políticos deben jugar con eso, lógicamente lo pasan a la ciudadanía, y entonces hacemos equipos, y eso es el drama, porque yo siempre lo digo, por ejemplo, con la idea de las votaciones, ¿no? Hombre, el que es voy a decir borrego ideológico, por la palabra, pero digamos el que es acrítico con la ideología, siempre le vota lo mismo, porque siempre de lo mismo, y eso no cambia, lógicamente de las críticas, pero es que a lo mejor podemos ser más liberales en cuanto al voto, que podemos pasar de un lado a otro por el interés del país, de la situación, de las circunstancias X, que somos los que acabamos decidiendo al final que gobierna, es un color u otro, o la derecha o la izquierda, pues somos maltratados permanentemente con los propios partidos a los que hemos votado. Y eso es ridículo, eso demuestra una falta de calidad democrática, pero bueno, es lo que tenemos. ¿Crees que, porque aquí tenemos un locutor que es Jordi Basté, que habla muchas veces de la futbolarización de la justicia? ¿Crees que estamos evolucionando, sobre todo incluso a nivel ideológico, que está permeando dentro de lo que son las instituciones judiciales, hasta el punto, no digo de sentenciar desde un punto de vista ideológico, pero sí de crispar la situación para que al final se traslade esta idea de injusticia o de polarización de lo que son sobre todo las instituciones judiciales y fiscalía? Sí, yo creo que es un símil futbolístico muy bueno, porque es cierto que es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Respecto a esa ideología
que lo impregna todo y que si no estás conmigo estás contra mí. Es cierto que esa idea de yo soy de un equipo de fútbol, eso es un intangible que no se puede cambiar, ¿no? Pues el que es del Barça es del Barça, el que es del Real Madrid es del Real Madrid, o el que es perico es perico. ¿Qué sucede? Que yo siendo socio del Barça soy un crítico. Yo soy siempre crítico, pues con el Barça, ya había sido socio del Barça, y cuando aquella rebelión, creo que se llama de la Hesperia, dejé de ser socio porque me pareció una vergüenza. Y nunca más volví a ser socio. Me parece una cuestión de coherencia, porque yo tenía una cierta edad que me permitía pues, tomar decisiones. Sí que es cierto que yo creo que todos somos, por ejemplo, voy a decir algo, digamos, que no va a gustar, pero si tú acudes a ver al Atleti de Bilbao, o te vas al Atlético de Madrid, al propio el Bernabéu, ya no te hablo de otros campos andaluces, o te vas al Nou Camp, el socio del Barça es muy desagradecido, es un mal aficionado. Porque el socio del Barça le gusta ver espectáculo, le gusta ver goles y es capaz de, en vez de animar al equipo, de silbarle. Y eso es el socio del Barça. Y eso quizá refleja también cómo es la sociedad catalana. Eso es muy revelador también. Pero bueno, es lo que hay. Sé que eso no puede no gustar, pero yo como socio del Barça creo que estoy en el derecho y estoy legitimado, o socio simpatizante ahora, pues para dar mi opinión sobre eso. Y no tiene que ser mal visto. El problema es que si yo digo esto y se me critica de una manera negativa o desde la intransigencia, pues creo que tenemos un problema de convivencia. Al final, esto nos lleva a lo que es la idea de la justicia, ¿no? Es al final un conjunto de normas y de valores, pues que tenemos que tener una concepción que es lo mejor pues para quizá la mayoría, etcétera, etcétera. Lógicamente hay concepciones más subjetivas de cada uno como lo percibe, pero creo que una concepción de justicia, digamos, pues socrática, amplia, sería lo deseable para todos. Has hablado antes de la cuestión de los medios de comunicación y de cómo influyen. Tú que eres socio de un gran despacho de penal, además que acostumbrados a llevar temas muy mediáticos, ¿cuál es vuestra relación con los medios de comunicación? Pues mira, yo creo que la relación en general es buena, también porque yo personalmente soy muy sincero con los medios, nunca engaño, cuando me preguntan algo y no lo puedo decir, no les miento, les digo esto no te lo puedo decir, y entonces creo que esa, digamos, sinceridad al final genera unas sinergias positivas. Creo que la prensa lo agradece. Nunca pospongo una llamada de un compañero de la prensa. Entiendo que es un trabajo a veces un poco desagradecido y le das la noticia, y lógicamente pues somos los abogados normalmente los que podemos ser esa fuente de conocimiento de la noticia. También ahora vemos que desde Fiscalía pues está siendo más proclive también a trasladar según qué informaciones, todo con el sesgo desafortunado ideológico, que es muy triste. Y entonces yo creo que es muy importante pues también al final que pues, el quinto poder, ¿no? El perro guardián que dice el Tribunal de Derechos Humanos, que es la prensa, pues tenga un conocimiento cabal de lo que está sucediendo. Y yo, a lo que estamos comentando, siempre me dicen, no, es que los juicios paralelos, a mí los juicios paralelos a mí no me da ningún miedo, porque yo sigo confiando en la autoridad de los jueces. A mí lo que me da miedo es que en todo caso ese paralelismo que existe en la sociedad y en la justicia algún día confluya. Eso es el peligro. Pero a mí que se tenga una opinión determinada sobre lo que ha hecho X político, X jugador, X una persona que está imputada, acusada incluso, pues me parece que enriquece el debate. El problema es que hay unos mimbres poco democráticos y que creo que hay una cierta retrocesión en toda esa calidad, digamos, democrática de valores. Defiende más libertad, por eso es curioso. Y a la hora de llevar un caso mediático, ¿influye especialmente como abogado el hecho de saber que cualquier escrito que vayas a presentar seguramente será filtrado? En absoluto, no sé, estamos en casos, digamos, pues como tú bien dices, mediáticos, y yo nunca escribo pensando que eso se puede filtrar, nunca he tenido una limitación con eso, y es más, he pensado que si se filtraba, pues sería lo que tenía que ser, y a riesgo pues de las ideologías más, digamos, indulgentes. O sea, sin absoluta libertad, solo faltaría que tuviera que tener algún reparo en mi libertad para defender a una persona en función de lo que pueda opinar un tercero. O sea, eso sería una lesión realmente a lo que es el Estado de Derecho. Cambiando de tema, has hablado antes de hace 20 años, no sé si detectas que yo creo que está habiendo un cambio tanto también, ahora hablo desde el punto de vista de la abogacía, de cómo la ciudadanía percibe también a la abogacía hoy en día, a diferencia de hace 20 o 30 años. Creo que
no vamos por buen camino, porque creo que de alguna forma la figura del abogado se está diluyendo, no hay esa confianza o esa, digamos, tradición como, ¿no? A veces los clientes te dicen siempre que al médico y al abogado no hay que engañarle nunca. Y te encuentras ahora que entre una cuestión de precios, una cuestión de quizás de competitividad, de exceso quizás de despachos de abogados que existen, creo, a menos una percepción personal, que la figura del abogado como institución, ¿no? como figura, como persona de confianza a la que sabías que podías depositar toda... de hecho, nosotros nos depositan su libertad generalmente. Se está un poco diluyendo y perdiendo. Yo sé que además tú estás vinculado con el Colegio de Abogados y en esa doble figura como abogado y como miembro que has estado de comisiones y de juntas del Colegio de Abogados, ¿cómo percibes la evolución de la abogacía en estos últimos 20 o 30 años? A ver, yo creo que yo hace, pues, eso, algo más de 30 años que ejerzo, tengo ya más de 12 años con lo de la abogacía. Y sí que te iba a poner 30 y algo. Gracias. Y lógicamente, pues pues ha cambiado mucho. Yo creo que desde no solo la percepción social que existe, como tú bien decías, como antes era el médico de familia, ¿no? Pues que de alguna manera era la persona de confianza que te puede derivar, pues en el ámbito de la abogacía existe lo mismo, el abogado de la persona de confianza que no iba a traicionarte, iba a desear lo mejor para ti, iba incluso a aconsejarte por lo que debías hacer. Tengo la sensación en ocasiones ahora que el abogado muchas veces piensa más en su bolsillo que no en el beneficio del cliente. Eso es peligrosísimo, porque eso prostituye la profesión, y yo soy muy partidario siempre, estando en ontología, por ejemplo, cuando estuve en junta, y desde luego desde ontología lo que quería era limpiar la profesión. Es verdad que te critican porque dices, no, hemos de proteger al abogado, no, vamos a proteger al abogado que tiene los valores de la abogacía. No vamos a proteger al abogado por su cuestión de abogado, al que es abogado y, digamos, utiliza la profesión para hacer cosas inadecuadas, hay que extirparlo. Es igual que sea abogado como que sea médico. Si hay que limpiar la profesión por el bien de la profesión, creo que eso es lo importante. Entonces hemos apoyado a la profesión. Creo que esa percepción que es social no ayuda, porque también es cierto que somos muchos. Creo que la calidad en general de lo que es el servicio de la abogacía ha bajado notablemente. Yo voy a decir algo que es una reflexión que a veces hago, digo, yo me compadezco si el nivel de la sanidad es el de la abogacía. Espero que el nivel de la sanidad sea mucho más alto que el de la abogacía, porque el nivel de la abogacía es a veces nefasto. Y ese nivel de la abogacía pues es al final un nivel jurídico que existe. Yo se traslada pues a otras, digamos, juristas o profesionales. Y yo soy consciente de que, por ejemplo, el nivel de sensibilidades en garantías, pues el estándar es distinto. Es posible que en los años pues 90, después de una democracia incipiente, libertad, los 80, etcétera, pues digamos que había unas ciertas ansias o ganas de no solo tener las libertades, sino poder disfrutarlas. Y eso pues lleva quizá a corrientes jurisprudenciales mucho más garantistas, sentencias mucho más creyentes, mejor redactadas, más atractivas, más sugerentes, más seductoras. Y sí que es cierto que ahora quizá echamos de menos eso. Y tenemos además, claro, es muy triste pensar cuando va un recurso al Tribunal Supremo o según qué sesgos, sobre todo más ideológicos, que la solucional pensará, por razón de la materia sabemos que no, porque van a ser votos de 5-4 o los que sean, ¿no? Es feo pensar en esos términos. Creo que también es cierto que últimamente en el ámbito, a menos que nos corresponde a nosotros, el ámbito penal, el color ideológico del PC nos va bien. Creo que hay resoluciones recientes que están, digamos, invocando una infracción de los derechos en pro de la defensa, de las garantías, etc. Y es triste decirlo, pero es así. Y luego incluso ves votos particulares, ¿no? Que digamos que son los de la camiseta del otro color, pues que discrepan con ese sentido del fallo de la sentencia. Eso es muy triste. Es muy triste porque al final yo creo que los juristas han de estar por preservar, y el Estado al final en última instancia, para garantizar los derechos ciudadanos y no para limitarlos o restringirlos, ¿no? Yo soy una persona ultraliberal en este sentido y creo que el Estado está para garantizar. Es como lo del aborto, por ejemplo. O sea, es ridículo que te quieran sancionar lo del aborto. Yo puedo entender y respetar profundamente a la que tu individual no quiere abortar,
pero el Estado tiene que garantizar los derechos de todos. Y si dentro de ese derecho está lo del aborto, que es un tema muy polémico, pues un ciudadano tiene que tener derecho a ejercitar eso. Otra cosa es que el que no quiera ejercitarlo, que no lo ejercite, es una cuestión de libertad individual. El Estado tiene que garantizar los derechos de todos, la pluralidad, la diversidad. No está para perseguir o reprimir, no puede ser un concepto ideológico del Estado, porque al final son las diversas situaciones ya afortunadamente superadas de otras épocas y de todos los colores. Es que uno es verdad que leyendo jurisprudencia te das cuenta de que quizás seguramente por de dónde veníamos, en los 80 o en los 90, la confección de lo que eran las líneas jurisprudenciales de hasta dónde se abarcaba un derecho fundamental eran mucho más amplias que en sentencias recientes. Y a veces es verdad que leyendo jurisprudencia te das cuenta que oscila la restricción o ampliación de derechos fundamentales un poco en relación a lo que palpas desde un punto de vista social o político. Efectivamente. Y son cosas que como jurista, ostras, a veces frustran porque es cierto lo que dice el Tribunal Constitucional, pero los últimos 5, 7, 8 años ir al Tribunal Supremo era, bueno, pues y quizás usted tiene razón en esto, pero te acabamos confirmando una sentencia condenatoria, reinterpretando de alguna otra manera para hacértelo venir bien para acabar condenándote. Y era un poco frustrante el hecho de invocar derechos fundamentales, aquello que estudiamos en la universidad y los que estamos haciendo una tesis doctoral, que seguimos aquello estudiando derechos fundamentales y nos leímos en los libros de Emil Puig de bases constitucionales del derecho penal, dices, ostras, todo esto que yo estudié y que me creía, luego cuando ejerzo me doy cuenta de que no funciona. Sí. Yo cuando en una sentencia digo hay que modular el derecho, agárrate que quedan curvas, pero cuando dice modular es que ya te la voy a enviñar, pero con pasividad. Te voy a poner mirando a Cuenca. Entonces claro, eso es bastante desafortunado. Dicen, bueno, se modula el derecho, hay que interpretarlo, cuando empiezan a enfocar, mal. Claro, yo de hecho recientemente, pues ese hobby que tengo un poco dogmático, pues he escrito un articulito sobre la banalización de las garantías en el proceso penal, pero creo que se están banalizando. O sea, creo que, no sé, ahora la prueba ilícita. O sea, cuando es un particular que la vulnera, la objeción de la prueba, pues prácticamente no pasa nada, porque no, es que ahora solo es una restricción del Estado respecto al ciudadano. Muy bien. Y aún así, ya hay sentencias últimas del Tribunal Supremo que dentro de esa restricción ya hay como dos categorías, ¿no? Algo feo o sucio y poco sucio. Hombre, al final, cuando uno vulnera, creo que son, no sé si son 20 palabras, el artículo 11 de la norma judicial, que la jurisprudencia interprete de una manera negativa el respeto a un derecho fundamental, bueno, a mí me choca, y si no, que se regule mejor. Es verdad que normalmente las cosas no se regulan mejor precisamente para tener ese ultramargen de interpretación. Pero claro, cuando se interpreta en contra del derecho, pues algo chirría, y eso es a mí lo que me preocupa. No sé, y por ejemplo, a nivel de lo que comentaba de este artículo, pues esa banalización también lleva a que en el proceso penal yo tengo la sensación, y me remito también pues a grandes sumarios en los que hemos estado metidos, por ejemplo que ponía antes del señor Rosell, pues parece que quien dirigía la instrucción o la investigación era quizá más la policía que no el órgano judicial. O el fiscal. O la fiscalía. Que eso puede estar muy bien siempre y cuando haya pues, un reparto, porque yo siempre digo, cuando explosiona el procedimiento y tiene una persona, tienes a la policía, a la fiscalía, el órgano judicial que ha acotado la injerencia en tus derechos, restringiendo tus garantías, contra el ciudadano. Y claro, el ciudadano tiene al abogadillo, que el abogadillo está ahí pidiendo clemencia, pero el sistema te atropella. Y claro, luego lo mismo sucede con la detención. Ayer estaba pues, una comida con unos Mossos por razones colegiales, y hablando de detenciones, a veces un poco rigurosas o necesarias. No, es que si lo hacemos en otros asuntos, ¿por qué en este no? Entonces, cuando alguien me crea la costumbre, agárrate que llegan curvas también, ¿no? Cuidado que es peligrosísimo. Entonces dices, no, es que la finalidad de la detención no es que luego en otros casos similares. En este caso concreto, si este señor si lo cito para que me haya juzgado, vendrá uno. Digo, si hay un riesgo de fuga, un peligro de que desaparezca y es innecesaria esa detención. Pero bueno, es lo que tenemos. Pero claro, nosotros al final, yo siempre lo digo, yo no es que sea un abogado peleón, soy un abogado que lo que me limito es a invocar la norma, que es la herramienta que tengo yo para proteger al ciudadano. Y es así, es sencillo.
Es que no hay más. Entonces, a mí sí me dijeron, mira, es que, ¿sabes qué sucede? Que en sede policial no es perceptiva la asistencia letrada. Pues muy bien, me fumo un puro. Como vemos en las películas, no pasa nada. Pero ya que hay una norma que exige eso y que exige además un contenido en cuanto al acceso a los materiales, información, asesorar al cliente, etcétera, etcétera, pues yo tengo que, es mi herramienta, es lo único que tengo yo como abogado. Entonces tengo que invocarlo. Y si eso no se aplica de una manera adecuada por parte de las fuerzas policiales, los órganos policiales, pues me voy a la habeas corpus. Pero en la habeas corpus que tenemos, pues el temor, se trama, lo digo por cada 50 años de la ley de la habeas corpus, precisamente este 2024, en el que se entiende que una habeas corpus es una detención legal, no tiene nada que ver, simplemente es que no se han, digamos, respetado adecuadamente las garantías de la persona detenida. Pero estamos con esos mismos patrones del siglo pasado, por no decir decimonónicos, y hemos de evolucionar, no pasa nada, hemos de avanzar, porque el derecho es un mundo no estático, sino muy dinámico, ¿no? Pero cuando los propios juristas no quieren avanzar y ya están cómodos con esa situación, pues digamos, de siempre, creo que es peligroso. Volviendo al tema de la profesión, yo creo que también que la percepción de la ciudadanía, los colegios profesionales, en este caso el nuestro, tenemos un doble trabajo, tanto interno como externo. Es decir, creo que no sé, por ejemplo, y además tú has estado y has sido miembro activo de la última propuesta para la reforma del Código Penal en cuanto a la multirreincidencia, que es un trabajo dogmático, legislativo, intelectual importante, y esto es algo que por un lado la ciudadanía no lo percibe, porque creo que al final, salvo 4 o 5 que a lo mejor vamos a un acto o seguimos un poco la actualidad, no sabemos el trabajo tuyo y de otros compañeros que hay detrás para algo que al final beneficia a la ciudadanía, ¿no? Y que además los políticos luego se hartan de publicitar y de mencionar. Y por otro lado también creo que muchas veces, o detecto, ¿no?, hablando con compañeros, hay una cierta desafección de cara al colegio. ¿Crees que la función y la definición del colegio, tanto externa como interna, debería cambiar para que tuviera tanto la sociedad en sí como los propios colegiados otra percepción? Mira, yo creo que hay una percepción del colegio como un poco un gueto, ¿no?, de lo que es, pues, el colegio, y que al final pues son... Sí, de que es un establishment y que ahí no se entra. Efectivamente, si y que no eso es complicado. Yo tengo que decir que tuve la suerte de que en el primer despacho en el que entré, pues digamos, el titular del despacho, que era Fidel Portabella, un brillante jurista y una persona excelente, pues se postuló para ser decano. Perdió frente a otro candidato. Y es verdad que a mí, pues, bueno, me inoculó un poco esa sensibilidad por el servicio a los demás. Yo creo que un decano no manda más que nadie, sino que es un primus inter pares y por tanto está al servicio del colegiado. Es verdad que al final vota un porcentaje ínfimo del colegio, y eso es un drama. Eso es que el colegio no llega al colegiado y el colegio tiene la sensación de que paga a cambio de nada. Sí, en las últimas elecciones creo que se ganaron con 2.000 y algo votos, teniendo casi 50.000 colegiados. Entonces eso hago chirría, ¿vale? ¿Qué sucede? Que yo creo que el colegio al final lo que tiene que hacer es dar ese servicio al colegiado real. En otros entornos europeos no hay colegios de abogados, hay asociaciones profesionales que defienden los intereses colegiales. Es una fórmula. Igual la concepción colegial que tenemos es más gremialista, propia de la Edad Media, que no propia del siglo XXI, de cómo está enfocado. Seamos autocríticos, igual hemos de cambiar cosas. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, lo que me comentabas, pues, de esta participación, que de una manera de testamore hacemos desde el colegio en ocasiones, pues para esta regulación, yo que soy una persona, digamos, como he dicho antes, muy liberal, a mí me han llamado facha por la reforma que hemos propuesto de la multirreincidencia para mejorar. Pero claro, a mí que me llamen facha, obviamente absolutamente igual, porque no me afecta en absoluto, pero es curioso ese mensaje del que lo emite, porque no entiende absolutamente lo que sucede en la administración de justicia. ¿Eso qué implica? Pues que primero el efecto llamada que se genera en el entorno europeo, pues tanto para los narcopisos como para la multirreincidencia, porque en España es gratis delinquir. Entonces la gente, lógicamente, antes de ir a delinquir pues a Francia, Italia, a otros entornos más duros, pues vienen a España porque a ti te pueden pillar con 20 teléfonos móviles, por ejemplo, en una discoteca, después de vaciar todos los bolsos posibles y abrigos
de la gente que los deja por allí, y vas al juzgado y el juez no tiene herramientas para, digamos, evitar o impedir que eso siga produciéndose. ¿Y cómo digo que siga produciéndose? Porque esta persona normalmente saldrá del juzgado de guardia y automáticamente, igual que nosotros trabajamos 8 o 10 horas al día en lo nuestro, pues el delincuente trabajará posiblemente menos horas hasta conseguir los ingresos que necesite para sobrevivir o lo que considere oportuno. Claro, luego además, otro drama para la justicia, eso ralentiza de una manera enorme, colapsa el sistema judicial, se llaman juicios a año vista, cuando esa posible aplicación de la norma ya no tiene ningún sentido, pues esos hipotéticos antecedentes penales, al ser un delito de una categoría muy inferior, que se llama delito leve, prescribirán los 6 meses. Con lo cual, nunca es la aplicación de esa norma de la multirreincidencia, que es disuasoria, nada más. Porque yo creo que seamos abogados, seamos paletas, seamos médicos, seamos camioneros, todos lo que queremos es tener la tranquilidad pues, de que no estás sufriendo por el móvil, de que no estés como ciudadanos. Pues claro, dices, no, es que reprimimos, ¿no? Y claro, está muy bien, defendemos a las víctimas de violencia sexual, pero las víctimas cuando se contra el patrimonio ya no saben bien defenderlas. Ya entonces eres un facha. Claro, es como lo de la ocupación. Claro, es insólito que en un país como el nuestro te ocupen una vivienda y la policía intervenga por esas, digamos, disfunciones que se generan en cuanto a la norma. Los jueces, según el color del órgano judicial, esto hay que decirlo, acuerdan una cosa o la otra, tristísimo, la norma no diferencia colores ni diferencia diversos titulares de la de propiedades, etc. ¿Y qué sucede? Pues que al final eso genera una desazón en la ciudadanía. Entonces, claro, que una persona esté temiendo que me pueden ocupar la vivienda y no sé cuándo la voy a recuperar, tengo que, además, me obliga el sistema, incomprensible, a seguir manteniendo los suministros, etcétera, etcétera, porque si los corto, encima me dicen que atribuir unas coacciones a esa persona, claro, es que todo es un dislate, o sea, es un despropósito. Entonces, cambiemos las cosas, no nos gustan las cosas como funcionan, cambiémoslas. Yo pongo siempre el ejemplo del vehículo. Si a ti te roban el coche y la policía ve circulando el vehículo, es un delito contra el patrimonio, la policía cogerá, parará al conductor que te ha sucedido el vehículo y te volverá al vehículo. Te lo hacen con un vehículo y no te lo hacen con una vivienda. Es que es acojonante, ¿no? Es acojonante. O sea, no tiene ninguna razón de ser. Pero bueno, como parece, juega el sesgo ideológico. No, claro, es que lo de la vivienda está tal porque hay que proteger al que lo necesita. Sí, pero olvidamos que muchas veces lo que hacen precisamente estas mafias, hablamos de la delincuencia ocupacional, no hablamos de la gente que no puede pagar un alquiler, que es muy claro. Estas mafias, ¿qué es lo que hacen? Incluso ocupan pisos de protección oficial en perjuicio de la gente que de una manera legítima, adecuada y ordenada está llamando a la puerta de asistencia social pidiendo su piso y que le toca cuando le toca. Pero claro, entonces ni eso se protege. O sea, es una disfunción anómala, pero que está perseguida por el tema ideológico de decir, no, es que esto es de derechas. Aquí no hay derechas, de izquierdas. Es una cuestión de justicia. Bueno, Jorge, pues seguiríamos hablando. Una de las únicas preguntas que te voy a formular antes de terminar es, ¿tú te hiciste penalista por vocación o fue casualidad? Porque lo nuestro es masoquismo, ¿eh? Yo si lo hubiera sabido. Mira, yo voy a reconocer algo. Yo ya he estudiado ciencias y yo quería hacer medicina. Pero por una décima no pude entrar, tuve un accidente de moto, tuve una hernia cerebral, no pude estudiar selectividad y me bajó un toque en la nota. Entonces mi padre me dijo, bueno, ¿por qué no pruebas? Entonces yo veía pues Perry Mason, esas películas de la época nuestra. Y a mí lo del penal pues me seducía. Entonces es verdad que yo entré en turno de carrera, aprobé todo en junio, no pegué ni brote, estuve en un mes la carrera, las 4 asignaturas que teníamos en primero, y lógicamente yo ya sabía que si hacía derecho quería hacer penal. O sea, a mí todo lo otro me parece no tan seductor como el penal. Iba a decir aburrido, pues no es la palabra, porque es verdad que los penalistas también bebemos de muchas fuentes, digamos, que no son el penal, ¿no? Pero bueno, y era vocacional, yo quería ser penitente tal, ya me decían hace 30 años, te morirás de hambre, que el penal es muy complicado y solo es para pobres. Y al final te has hecho millonario. Y al final ojalá, no tengo una hipoteca que estoy pagando, pero sé que es cierto que me gusta, me gano la vida, disfruto con lo que hago y eso no tiene precio. Pues Jorge, muy amable, gracias por venir. Y para terminar siempre hacemos o hago 4 preguntas muy cortas. Recomendar un libro sobre el mundo del derecho penal o el mundo criminal. Pues mira, ahora he pedido para mi santo, yo me llamo Jorge y mi santo es en breve, ¿no? San Jordi, que es muy celebrado,
un libro de Sandel sobre la justicia. Creo que es un libro que quiero. Sandel es un profesor de Harvard, sus clases son muy, digamos, interesantes. Hay un overbooking brutal para asistir a sus clases, es un personaje muy interesante. Si hablamos, por ejemplo, otro libro, muy brevemente, es sobre un libro muy reciente que escrito Ramón Raglés, catedrático de la Pompeu Fabra, sobre la presión. Me extrañó que Ramón escribiera sobre un tema adjetivo. Sí, Ramón es más dogmático, más de sustantivo, pero creo que como al ser consultor en el despacho, pues también está un poco imbuido de las sensibilidades que estamos permitiendo en el lado, no en el lado oscuro, sino al revés, ¿no? Yo en el lado de la realidad, pues creo que por eso pues, le apetece un gran libro fantástico. Sí, es una renovación de la percepción de la prisión preventiva y de la libertad. ¿Una película o serie sobre el mundo criminal o sobre derecho penal? Hay muchas. Yo no sé si quizá la película de Matar a un señor es un ejemplo precioso de lo que es el mundo del derecho y el mundo de la abogacía, o bueno, no sé si te diría esta película. ¿Un caso que te haya impactado profesionalmente o desde un punto de vista mediático? Pues mira, recientemente hemos defendido a una familia en la que se mató a la esposa y a la hija la tarde de Reyes. Hemos tenido un jurado recientemente, éramos acusación, y la verdad que yo me emociono un poco en los juicios, porque hemos tenido que distancia. Pero me saltó una lágrima ver el dolor tan grande que se había generado en esa situación, y bueno, fue complicado. Y luego la estrategia de la defensa, que me pareció desafortunada, no ayudó ni a su tesis de defensa, ni tampoco a solucionar un poco todo ese dolor generado. Y finalmente, si no te encontramos en el despacho dando clases, ¿dónde te encontraríamos? Pues a mí me gusta mucho venir aquí. No, pero más aparte, sí, estoy encantado de estar aquí, la verdad que estoy muy a gusto. Pero a mí me gusta pues, hacer deporte si se puede, y también me gusta tomar una buena cerveza en fría con amigos. Muy bien, pues hasta aquí. Muchas gracias, Jorge, y nos veremos en el próximo programa. Gracias a vosotros.